Mis hermanos, este salmo fue escrito una ocasión en la que David corrió peligro de parte de los filisteos. Pero sabe, este salmo expresa la clase de confianza en el Señor que los creyentes, o sea, los nacidos de nuevo, los que somos salvos, debemos manifestar cuando nos encontramos en circunstancias aterradoras. La reacción natural de David fue la de sentirse embargado por el pánico, en este Salmo número 56. Ahora, es normal, hermanos, es natural, estamos en este cuerpo, en esta carne, en esta naturaleza caída, pero bendito sea el Señor, porque hay una grande diferencia entre aquellos que por su misericordia el Señor nos ha rescatado, hermanos, de una vana manera de vivir, dice su palabra, y ahora estamos en la luz, hermanos, que es Cristo Jesús. Y hay una grande diferencia, porque en medio de esas circunstancias, en medio de esas situaciones aterradoras, bendito sea el Señor que podemos confiar en ese Dios todopoderoso. Hermanos, en este salmo se demuestra que el creyente puede sustituir el terror por la confianza en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Salmo 56, versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Versículo 2, Salmo 56, 2. Todo el día mis enemigos me pisotean. Observen, hermanos, las palabras de David. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Versículo 3, Salmo 56, 3. En el día que temo, yo en ti confío. Hermanos, en particular en este versículo 3, esta es una declaración contundente. ¿Por qué? Porque la confianza en el Señor Jesucristo, nuestro Dios, es una decisión deliberada que reemplaza una reacción emocional a las circunstancias. ¿Sí? Es una decisión deliberada. Ahora, ¿qué es una decisión o qué significa la palabra deliberada? Es decir, es una decisión intencionada, es una decisión hecha a propósito. En otras palabras, en este Salmo 56:3, usted y yo, hermanos, decidimos si queremos seguir con ese temor que va a ser inevitable y es inevitable. Con esas cosas que nos producen pánico, es inevitable. Estamos en este cuerpo, en esta naturaleza caída. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte y de maldad? Dice la palabra. Pero usted y yo, hermanos, decidimos si queremos seguir así, enfrentando eso solos, o poniendo toda nuestra confianza en el Dios que conoce nuestra vida, en el Dios que todo lo puede, en el Dios único y verdadero. Por eso es una decisión hecha a propósito, una decisión intencionada. Porque según los versículos 1 y 2, todos los días me oprimen mis enemigos. Pero el versículo 3, en el día que temo, en el día que venga ese pánico, en el día que venga ese terror, yo en ti confío. Acompáñeme a Salmos capítulo 9, versículo 10. Salmo 9, 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, observen, hermanos, lo que añade, no desamparaste a los que te buscaron. No desamparaste a los que te buscaron. Puede levantar su mano ahí y diga, gracias, Padre, porque cada vez que yo te busco en oración, tú escuchas mi clamor y no me has desamparado hasta el día de hoy.
y nunca lo harás, porque tú eres fiel a tu palabra y a tus promesas. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hermano, en medio del temor tiene que estar la confianza también. Es inevitable las circunstancias. En este mundo vamos a tener aflicción, ¿verdad? Pero debemos confiar en el Dios que salvó nuestras almas, en el único Dios verdadero. Amén. Ahora, hermanos, sin duda, nuestro Dios, ahora como creyentes, como cristianos, como seguidores de Jesucristo, como ovejas de ese pastor único que es nuestro Señor Jesucristo, Él no nos ha dado un espíritu de temor, dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios, el Padre, hermanos, ahora que estamos con Él, por su gracia y misericordia en Él, no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y sabe, en esta parte, espíritu de cobardía, la palabra también se puede traducir timidez, o sea, cobardía, se traduce timidez. Y esta palabra denota un temor vergonzoso ocasionado por un carácter débil, por un carácter débil. Y nuestro Dios no nos dio ese carácter débil, nos dio dominio propio en Él. En Él, en su palabra, el Espíritu Santo está en nosotros. Y Él nos ha dado, hermanos, no un carácter débil, sino dominio propio en Él. O sea, un dominio propio, es decir, el creyente tiene sus prioridades en orden y sabe muy bien que esa prioridad es una sola para nosotros como creyentes. ¿Cuál es esa prioridad? Mateo 6:33, más buscad primeramente, como número uno y sobre todo, el reino de Dios y su justicia, o sea, la presencia de Dios. Estoy recordando que aquí cantamos, hermanos, un canto de adoración que se llama Reconocemos. Reconocemos que tú estás en este lugar, dice, ¿verdad? Reconocemos que tú estás en este lugar, que tu presencia hoy ocupa el primer lugar. Reconocemos que tú eres, ¿qué dice? Nuestra prioridad. Y este día te venimos a adorar. Gloria al Señor Jesucristo. Me estoy gozando, hermanos, desde que estábamos en los cantos. Entonces, hermanos, no tenemos un espíritu de temor. Estamos en este Salmo 56, una oración de confianza. Pero, hermanos, en sentido positivo, el Señor nos ha dado un espíritu de poder. Es decir, Dios ya nos ha dado todos los recursos espirituales que necesitamos. ¿Para qué? Para toda prueba y amenaza. Ya estamos en Dios. Estamos en su palabra, en el poder de su palabra. Él nos ha dado todos esos recursos para cualquier amenaza, para cualquier prueba. Entonces, el poder de Dios pertenece a los creyentes y es una fuente permanente e inagotable que produce una energía espiritual, hermanos. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y esa expresión que me fortalece, lo recuerdan, significa poner poder adentro. O sea, el Señor Jesucristo infunde en sus hijos esa energía para continuar, para hacer frente a cualquier, hermanos, cosa adversa, en cualquier dificultad. Ahora hágase una pregunta, hagámonos una pregunta. Entonces, ¿yo tengo el poder de Dios? ¿Yo tengo el poder de Dios y su fuerza? Efesios 1, versículo 19, acompáñeme. Efesios 1, 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? ¿Qué versículo, hermanos? Efesios 1, 19. La palabra supereminente significa muy elevado, o sea, la grandeza de su poder para con nosotros. Es decir,
En este Efesios 1:19 nos enseña que el gran poder de Dios, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, lo levantó de entre los muertos y lo llevó a su gloria y lo sentó, y que está a su diestra, hermanos, que es nuestro abogado, ese gran poder de Dios, el Padre, hermanos, es dado a cada creyente. En el momento de la salvación, en el momento que somos salvos, viene su presencia a nosotros, Él habita en nosotros, pero ¿sabe? Ese gran poder de Dios está siempre a nuestra disposición. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. En medio de cualquier amenaza, prueba o dificultad, por más aterradora que sea, acuérdese, tengo el poder de Dios para seguir adelante. Mía es la victoria, pero en Jesucristo. ¿Puede decir amén usted, hermano? Volviendo al Salmo 56, hermanos. David está con temor y corre peligro. Ahora, hagámonos esta pregunta. ¿Se puede alabar a Dios en medio del peligro? ¿O se debe alabar a Dios? ¿Y se puede alabar a Dios en medio del terror, en medio de esas circunstancias, en medio de las amenazas, de cualquier prueba, por más difícil que sea? ¿Se puede alabar a Dios? ¿Se debe alabar a Dios? Salmo 56, versículo 4. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Concluye con una pregunta el Salmo 56, 4. En Dios alabaré su palabra. ¿Debemos alabar a Dios entonces en medio de la prueba, en medio de la amenaza? Claro que debemos alabar a Dios. Usted, hermano, hermana, alabe a Dios. Alabe al Señor Jesucristo, que es nuestro único Redentor, nuestro único y suficiente Salvador, que pronto ha de venir por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Está muy pronto nuestra redención, es más cerca de lo que pensamos o de lo que piensan algunos. Pronto viene Jesucristo, pero viene por una iglesia que le adora en espíritu y en verdad, que proclama su palabra, que alaba su palabra, porque su palabra es viva y eficaz. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra permanece para siempre, porque Él permanece para siempre. Su autor vive por los siglos de los siglos. Gócese, alabe a Dios, exalte a Dios, glorifique a Dios. No hay otro como Él, hermanos. No hay otro como Él. Salmo 42, versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Si usted está turbado, si usted, hermano, como dice el Salmo 42, 11, se siente así, abatido por alguna enfermedad, quizá grave, yo no lo sé, pero Dios, que le conoce a usted y a mí perfectamente, lo conoce todo precisamente, Él sí sabe de lo que tenemos necesidad. Pero en medio de eso dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Y estamos en esta parte, ¿puedo alabar a Dios en medio de la prueba y de la amenaza? Por más aterradora que sea. Aún he de alabarle, salvación en mía, aún debo alabarle en medio de esa situación. Hermanos, en las Escrituras encontramos ejemplos de hombres, de mujeres que alababan al Señor, que exaltaban a ese Dios todopoderoso. ¿A usted le gusta alabar a Dios? ¿Se goza, hermano, alabando a Dios? ¿Recuerdan ustedes, si estamos hablando de amenazas, de pruebas, de dificultades? Y en este Salmo 56 es una oración de confianza. Amén. Dice amén. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, el caso de Pablo y Silas cuando estaban en prisión? Y a ellos los enviaron al cepo. ¿Qué es el cepo? El cepo era la parte más impenetrable de la prisión.
La parte más impenetrable de la prisión, hermanos. Y ahí en el cepo, hermanos, esta medida de seguridad estaba diseñada para producir dolorosos calambres en los prisioneros. Dolorosos calambres. Y lo que hacían ahí en esa prisión era que los pies, hermanos, de los prisioneros tenían que ser separados tanto como fuera posible. Bueno, así estaba Pablo y Silas. ¿Se puede alabar a Dios ahí? ¿Se puede alabar en medio de la amenaza, en medio del terror? ¿Estaba en peligro su vida también? Estaban en ese lugar, hermanos, donde no se puede tener la tranquilidad. Vaya castigo físico. ¿Y qué hicieron? Usted lo conoce y hoy lo recordamos para nuestra enseñanza, Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando. ¿Qué tiene que hacer un creyente en medio de la amenaza? Orar. Diga, orar si puede hacerlo. Devorar, porque orar es hablar con Dios. Hermanos, es una instrucción divina, es una orden divina orar con Dios. Orar a Dios. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué más hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estamos en esta parte. ¿Se puede alabar a Dios? Sí, en medio de la amenaza. Una de las mejores maneras de demostrar nuestra confianza en Dios, ¿sabe cuál es? Precisamente alabando su nombre. Alabando su nombre. Él viene pronto, pero viene por una iglesia, hermano, que está orando. Por una iglesia que alaba su bendito nombre. Salmo 28, versículo 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confío. Mi corazón, en Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Salmo 28, 7. ¿Puede alabar a Dios usted ahí? Diga, te alabo, Padre, porque tú me rescataste de la condenación eterna y te alabo por quien eres. Eres el único Dios de verdad, el creador del cielo y de la tierra. Tú eres digno de toda la adoración, de toda la exaltación. Aún en medio de ese trance difícil, alabemos a Dios, porque Él es digno de toda la alabanza.